Bueno, en el ejercicio 30 dice que hay que demostrar que los ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. Y recién aclarábamos, ¿sí? Que porque una compañera me decía, profe, pero los ángulos consecutivos nosotros los habíamos definido como dos ángulos que tienen un mismo vértice, un lado en común y no tenían puntos interiores comunes. Y yo le aclaraba de que sí, esos son los ángulos consecutivos en el plano. Pero acá en la consigna nos dice los ángulos consecutivos de un paralelogramo. O sea, adentro del paralelogramo, los ángulos consecutivos, por ejemplo, para el ángulo D va a ser el A y el C. ¿Se dan cuenta? Es decir, los que están al lado. Bueno, entonces, dado un paralelogramo, como acá la figura, hay que demostrar que el ángulo D y el ángulo A son suplementarios. O lo que sería lo mismo que D y C son suplementarios, ¿sí? O C y B o A y B, ¿sí? Después ustedes van a ver como en un paralelogramo nosotros sabemos que los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, el ángulo opuesto al ángulo A, que va a ser C, va a tener la misma medida que el ángulo A. Y el ángulo opuesto al ángulo D es B, tiene la misma medida. Entonces, de este modo, siempre dentro de un paralelogramo, un ángulo y el que esté al lado, ya sea a la derecha o a la izquierda, tomados de a dos, ¿no? Por ejemplo, A y B son suplementarios, suman 180. B y C también, C y D también. Bueno, pero lo que queremos, con que probemos que D y A son suplementarios es suficiente. La primera proposición siempre va a ser la de la hipótesis. Bien. Ahora, la segunda proposición, ¿qué podemos decir? ¿Qué se les ocurre? Y ahí podemos decir de las rectas paralelas, ¿no es cierto, profe? O sea, podemos nombrar las rectas que son paralelas. Claro, que AB, la recta AB es paralela a la recta DC y, por ejemplo, que DA, bueno, que DA es una transversal, se observa en la figura, ¿sí? ¿Y cómo justificamos que AB es paralela a DC? Por la definición de paralelogramo. Oh, Claro, sí. exactamente. La definición de paralelogramo dice que es un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos. Bien. ¿Y ahora qué podemos decir? Los ángulos consecutivos del mismo lado de la transversal, podemos reconocerlos. Claro, el ángulo B y el ángulo A son ángulos internos del mismo lado de la transversal. Lado o semiplano. Del mismo lado de la transversal AD. Y eso es por la definición, ¿sí? De ángulos internos. Esos ángulos, recién Ana nos contaba, también se llaman conjugados, ¿sí? En este caso se llaman conjugados internos. Internos. Bien. Y ya está, ¿no? Porque decimos que D y A son suplementarios por el teorema el 2, 1, 4.
eso nos justificaría. Dice, si dos rectas paralelas, que en este caso son AB y DC, se cortan por una transversal, entonces los ángulos internos en el mismo lado de la transversal, en este caso D y A, son suplementarios. Y ahí termina. El ángulo D y el ángulo A son suplementarios. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Bueno.